Ya, empezamos entonces. A ver. ¿Escuchan el audio? Por favor. ¿Alguien que confirme si escucha el audio? Sí, ya escucho. Ya. Ok. Entonces vamos a hacer un poco hoy día. Quiero un poco explicar y luchar a este tema de lo que es el tema del equivalente de Thevenin, ¿no? Así para que puedan conocer un poco. ¿Dónde está? Vamos a entrar. Ya. A ver, en esta clase se encuentran estudiantes de química y también de civil, por si acaso, ¿ya? Civil tiene su examen, química después, pero de alguna otra manera el ejercicio que voy a explicar y lo que voy a plantear, al final es la misma para las dos, no cambia casi nada en el tema de los ejercicios, ¿ya? Así que les voy a ayudar a ambos un poco ¿cómo les puedo decir? De paciencia, ya, por favor. Vamos a hacer un poco de lo que falta el tema de Thevenin, ¿ya? A ver, para poder empezar algo, ¿ya? El equivalente de Thevenin, tenemos el tema del equivalente de Thevenin, ¿ya? Esto han debido llevar y generalmente se lleva obviamente en todo lo que es la parte de la electrotenía y es muy importante, ¿ya? ¿Por qué se lo llama Thevenin? Thevenin ha sido un científico, bueno, que ha hecho obviamente sus demostraciones correspondientes, sus ensayos, ¿no? Y en simple, así, en términos rápidos, el equivalente de Thevenin simplemente es que tú, si tienes un circuito, como les puedo explicar, demasiado grande, es decir, un circuito eléctrico que tenga 100.000 resistencias, no sé, pues, podría ser eso, ¿no? Vamos a ver aquí. Imaginen que dentro de esta caja existe una infinidad de circuitos eléctricos que está compuesto por 20 fuentes, 100 resistencias, etc. Pero lo que el equivalente de Thevenin les pide, en realidad, es que a través de dos puntos, que es el A y el punto B, ¿qué cosa? Determinar dos cosas en estos puntos. Voy a poner determinar el voltaje de Thevenin, de TH, así lo llamo, y determinar la resistencia de Thevenin. Esos dos datos importantes yo tengo que calcular en los puntos A y B. Es decir, de todo el circuito grande, simplemente lo que vamos a hacer es determinar y reemplazar todo el circuito simplemente en un circuito eléctrico de esta característica. Y aquí se lo llama T de Thevenin y voltaje de Thevenin. Cuando terminen de hacer el ejercicio, cuando terminen de hacer su cuaderno en el examen, al final ustedes tienen que poner en esta representación. ¿A ver? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder, ¿cómo les puedo explicar? Para poder calcular esos datos. A ver, primero lo que se tiene que hacer, si ya quiero determinar el voltaje de Thevenin, ¿ya? Puedo aplicar dos cosas, ley de voltajes de Kirchhoff, o también podría aplicar lo que es simplemente, a ver, el comportamiento paralelo. Cuando yo tengo una resistencia en paralelo, ¿qué pasa con el voltaje? Supongamos que tengo dos resistencias en paralelo y sé de la resistencia 1 que valor de ese voltaje. ¿Qué pasa ese voltaje en nuestra resistencia? A ver, ustedes se acordarán que cuando yo tengo 100 resistencias en paralelo, basta que determine un valor de voltaje automáticamente para todas las resistencias es lo mismo, ¿ya? Ley de voltaje de Kirchhoff o aplicación paralela. ¿Por qué? Porque si yo aplico ley de voltaje de Kirchhoff es cuando yo tengo, por ejemplo, una resistencia y una fuente de alimentación. ¿Qué significa?
que me va a pedir en ese punto, así, el circuito va a tener esa característica, A y B, ¿verdad? Entonces, al darme esos datos A y B, yo tengo que determinar entre este punto A y este punto B qué cosa, voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Y aquí estamos, supongamos que hay otras cosas más, ¿verdad? Ahora, si yo quiero determinar el voltaje entre A y B, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría hacer, ¿qué cosa? Fíjense, aquí yo tengo un método B1, digamos, ¿vale? Si hago una ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido, esto, el punto A se toma como polaridad positiva y el punto B se toma como polaridad negativa. Y si hago una ley de voltaje de Kirchhoff con esta característica, ¿verdad? El voltaje, y aquí el voltaje 1, entonces fácilmente con eso lo que hago es decir menos B1 más B1 más B a B, ¿verdad? ¿Y cómo determino el equivalente de Thevenin? Sería B a B va a ser igual a qué? A BL1 igual a 0, BL1, ¿verdad? Menos, a ver, acuérdense, no sé si me estoy equivocando. B a B va a ser igual a qué? A B1 menos voltaje de resistencia. Y así sería una aplicación de comportamiento o ley de voltaje de Kirchhoff. Pero lo que me interesa es que a mí me interesa determinar este dato en los puntos A y el punto B. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tuviera un paralelo? ¿A qué se refiere? A veces en otros circuitos así va a ser. Digamos que tienen muchas cosas, pero aquí hay una resistencia R1, ¿verdad? Justo que tienen esta resistencia entre el punto A y el punto B. Entonces, ¿cómo determinas la tensión de Thevenin? Simplemente haces que el voltaje R1 va a ser igual al voltaje AB. Y ya está. Eso, por eso les digo, puede ser una condición en paralelo aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, para este tema de Thevenin, por si acaso, ustedes necesitan sí o sí poder recordar todos los métodos que hemos aprendido durante las clases que les di. ¿Ya? ¿Qué estamos hablando? A ver, tal vez para algunos hemos hecho mayas, de voltaje de Kirchhoff, corrientes de Kirchhoff, ley de Ohm, comportamiento paralelo serie. Creo que para algunos es incluso nodos. Pero todo eso se aplica en este tema. O sea, aquí no te voy a enseñar cómo calcular un nuevo método, sino Thevenin es esto de aquí, esto que voy a marcar cuando todo esto es Thevenin, simplemente eso. Pero ¿cómo determino el voltaje de Thevenin? Tengo que aplicar lo que les he enseñado. No sé qué tendría que hacer, pero basta, ¿verdad? Ahora, vayamos a lo más importante. Para determinar el voltaje de Thevenin, voy a marcar esto aquí. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que resolver, ¿ya?, el circuito eléctrico, ¿ya?, el circuito así como está. O sea, tenemos que resolver dependiendo qué necesito yo determinar. Si tengo mi punto A y mi punto B en un paralelo, entonces si tengo que determinar, por ejemplo, el voltaje L1, los que tendría que aplicar, vaya, son lo que ustedes han visto, ¿no? Resolver el circuito tal como está. ¿Ya? Y con esto va a obtener su voltaje tal como está. Con eso van a determinar el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo determinamos la resistencia de Thevenin? Todas las fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito y todas las fuentes de corriente, ¿verdad?, se reemplazan por un circuito abierto. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar resistencias equivalentes. ¿Cómo? Resistencia equivalente. A ver.
Y con eso determino. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tengo aquí una fuente de alimentación, voltaje, tengo una resistencia y así, tengo otra resistencia. ¿Verdad? Esto vale, por ejemplo, 5 voltios, esto vale 7 ohmios y esto vale 8 ohmios. Entonces me pide determinar el voltaje de Thevenin aquí, en este punto A y el punto B. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haría en esta situación? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo yo voy a determinar el voltaje de Thevenin. Y no se olviden, el voltaje de Thevenin es igual a voltaje en los puntos A y B. Así, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, este ejercicio coincide con esto, ¿no? Si yo determino el voltaje correspondiente de esta resistencia, automáticamente el voltaje en A y B va a ser el mismo, porque A y B es el mismo punto aquí, el mismo punto aquí, no cambia nada. Casi es lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero determinar el voltaje A y B, ¿qué tendría que hacer entonces? Tendría que, uno más, determinar el voltaje en la resistencia de 8 y como está en paralelo, automáticamente va a ser B8 va a ser igual a voltaje de T. Entonces, ¿cómo hacemos eso ahora? ¿Cómo determinamos el voltaje de 8? Fácil. Aquí está. ¿Verdad? Cuando yo hago esto, automáticamente este es mi punto A para poder hacer un poco más mejor. Me tengo que olvidar de esos puntos, pero marco aquí, aquí sobre estos dos puntos. Pero fíjense, aquí tengo una fuente de voltaje, ¿verdad? Y esta es paralela con estas dos resistencias. Y cuando yo tengo configuración paralela, basta de uno, automáticamente el voltaje para todas las resistencias es lo mismo. Eso significa que el voltaje 8 va a ser igual a 5 voltios. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Y eso va a ser el voltaje AB y eso va a ser el voltaje de. A ver sin hacer mucha cosa. Entonces, sobre mi punto A y B, he determinado el voltaje AB que es igual a B8. ¿Verdad? Ahora, ¿qué haría para poder determinar, por ejemplo, la resistencia de Thevenin? ¿Qué hago? Hemos quedado en que donde haya fuente de voltaje, automáticamente se representa por un circuito cortocircuito. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto lo voy a recortar un rato, voy a habilitar por este espacio. Entonces, ¿cómo hago? Así, aquí solamente el voltaje cortocircuito. Después la resistencia se queda. Esto vale 7 y esto vale 8. Entonces, paso aquí los puntos. Este es el punto A y el punto B. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, el punto A y el punto B en sí va a ser justamente, va a quedar aquí unas resistencias en paralelo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que determinar mi resistencia equivalente sobre el punto A y el punto B. ¿No ves? Entonces aquí queda un paralelo, pero antes de eso, fíjense. Aquí yo tengo un cable en paralelo con las resistencias. Cuando haya un cable, así como ven, así con cualquier definición, que queda en paralelo, automáticamente todas las resistencias están en paralelo y no resultan. Es decir, que la resistencia que vamos a medir en todo ese circuito, la corriente que va a impulsar el multímetro va a venir por aquí, se va a dividir por aquí y se va a venir por aquí directamente. La corriente siempre se va a ir por el cable, pero las resistencias
al fijar expuesto el sistema en paralelo, automáticamente su célula, por culpa del cable que lo cortocircuita, pues vamos a decir, como los dos mueren, no hay resistencia, ¿no? Ni modo de hacer el ejercicio. Resistencia del Thevenin es igual a 0, también puedo poner así. Resistencia A. Este es un pequeño ejercicio para que ustedes puedan darse cuenta. A ver, vamos a pasar ahora a otro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Continuar entonces. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? No se olviden estos casos, por favor. Vamos a hacer. Bueno, a ver, supongamos que yo tengo este ejercicio. ¿Ya? Más o menos. Ya. Vamos a dibujar aquí. Ya. Ya. Eso, por ejemplo, vale 7 amperios. Esto que valga 500 voltios. Esto es 21 ohmios, 34 ohmios, 12 ohmios, 15 ohmios, 57 ohmios. ¿Vale? A ver. Ahora, me piden determinar el voltaje de Thevenin en los puntos A y B. Y justo me dice que mi punto A es esto, y mi punto B es esto. Perdón, corrijo. Punto A y punto B. A ver. Entonces, antes de empezar a resolver este ejercicio, primero yo tengo que determinar cómo puedo calcular el voltaje de Thevenin. Y en los exámenes, por si acaso, donde hay este punto, ¿ya? Donde te dé A y B, esos puntos son muy importantes que les dé para poder determinar y calcular sobre esos puntos como referencia que nos van a dar en los ejercicios. A ver, pero yo les aconsejo que primero se analicen el circuito. Como estos puntos A y B pueden darles así, por ejemplo. Pueden darles, por ejemplo, no siempre así, pueden decirles así, rojo, green y azul. Pueden darles así. Entonces, ¿cómo determinan el voltaje AB? ¿Cómo hacen? Si yo pongo aquí un multímetro, y quiero que me mida el voltaje entre A y el voltaje entre este punto, ¿qué voltaje me va a medir? A ver, me va a medir el voltaje que está cayendo sobre estas dos resistencias. Eso significa que coincide con esto de lo que les estaba comentando. Es decir, si yo quiero determinar el voltaje A y B, automáticamente sería sobre estos dos puntos. A ver, voltaje A y B. Esto sería más y menos. Siempre el punto A es positivo y el punto B es el negativo.
Ahora no siempre les va a dar, ahí puede darles M, puede darles S, no se define, puede siempre el denominativo superior es el negativo y el inferior es el positivo. A ver, si os da M, N, pues N es positivo y N es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría aquí? Por ejemplo, el objetivo va a ser ahora, si quiero calcular el voltaje, no puedo decir que ya. Entonces, como les estaba diciendo, el objetivo principal va a ser determinar el voltaje entre estos dos puntos, ¿verdad? Aquí yo tengo una configuración de resistencia serie, es decir, ¿qué tendría que aplicar para determinar P a B? Tendría que hacer una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Pero, como aquí no sé el valor del voltaje, no sé cuánto es, eso significa que necesariamente yo tendría que determinar el voltaje de 34 y determinar el voltaje de la resistencia 2. No sé cuánto es, no sé, pero sé que tengo que determinar, porque con esto recién voy a poder hacer la ley de voltaje de Kirchhoff. Determino este voltaje y automáticamente determino esto haciendo ley de voltaje de Kirchhoff. ¿No ven? Eso sería, chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, para poder empezar a hacerlo, voy a borrar todo lo que es relevante. Si te lo borro, no me interesa por ahora, porque después voy a hacer, lo dejo ahí, y ahí se queda. Entonces, el objetivo va a ser determinar los voltajes en estas dos resistencias. Y la pregunta es ahora, ¿qué aplico? En clases yo les he enseñado, ¿no? ¿Qué método puedo aplicar? ¿Mallas? ¿No mallas? No depende de ustedes, ¿verdad? Pueden ser ley de voltaje de Kirchhoff, podrían hacer, a ver, podríamos ver. Entonces ahí ya, por eso les dije que la clave va a ser que ustedes sepan dominar el tema de los cálculos correspondientes en la ley de voltaje de Kirchhoff, mallas, nodos, lo que ya les he enseñado, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué mallas aplico? No sé, me gustaría saber su opinión. A ver los civiles, ¿qué dicen? Si quiero determinar el voltaje en esto, ¿qué tendría que aplicar? ¿Qué me conviene hacer? Puedo hacer mallas, puedo hacer Kirchhoff, voltaje de Kirchhoff, voltaje de Kirchhoff. A ver, diga, no por mensajes, sin personas. Mallas, ¿no ves? Está un civil a mi esposa, un civil, ¿no ves? Los de química no han dicho nada. Ya. Pero podría aplicar mallas, sí. Pero si yo necesito calcular el voltaje en estos dos, podría un paralelo unir estas dos resistencias y con eso tendría solo dos mallas. ¿No ven? Porque así como estas, si quiero hacer mallas, tendría tres mallas. ¿Para qué voy a hacer tres mallas si puedo automáticamente esto convertir en uno? Entonces, a ver, hagamos eso. A ver, unimos. Entonces ponemos RA. A ver, digo RA va a ser igual a ¿qué? Me van a ayudar a calcular ya. No tengo calculador. 15 más 57. ¿Cuánto es ese dato?
ver que se calcula esto. ¿Cuánto sale? 11,87. Ya. 11,88. A ver. Entonces, ahí eso. A ver. Entonces quedaría 21, 34, 12 y 11,88. A ver. Esto es 500 voltios. No se olviden. Y esto vale 7 amperes. Entonces lo hemos convertido en un circuito más fácil y vamos a aplicar manos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la referencia? Como tengo aquí una fuente de corriente, a ver, me está indicando ya el sentido automáticamente. Entonces, lo que me conviene es seguir el sentido, porque si lo voy a tomar al 8, voy a estar complicándome. A ver. Siempre es bueno tomar en cuenta el sentido de la fuente de corriente para poder dar esa dirección. Esto lo voy a llamar I1 y esto tendría que repetirse en el mismo sentido. Ahora no puedo hacer cambio. Me he planteado dos corrientes, me he planteado, como les he explicado, primer paso, ¿no? Primero, identificar la mano. Segundo, darse sentidos de corriente, ¿no ven? Y con eso trabajo directamente haciendo parecer como si fuera ley de voltajes de Kirchhoff, pero no. Hoy voy a resumirlo en algo más corto. A ver, entonces vamos a hacer para la I1, vamos a poner malla I1. Vamos a plantear las ecuaciones para determinar malla I1. Acuérdense que la clave es determinar los voltajes en 34 y el voltaje en 12. Sé que vamos a calcular, pero por ahora tengo que ser paciente y calcular las corrientes, ¿verdad? Ya. Pero aquí la I1 ya tiene valor por si acaso. Es la corriente que está aquí, es la I1 que está aquí, ¿verdad? Porque esta está en una malla externa. Entonces, esta corriente, al ya estar aquí, me está dando un sentido, automáticamente digo que la corriente I1 es igual a 7 amperes. ¿Por qué? Porque esta corriente está externo y está circulando por todo este ciclo. ¿No ven? Entonces, eso significa que yo no veo necesidad de hacer la ecuación para la malla I1 y automáticamente lo dejo. Entonces tendría que pasar a la siguiente manera directamente. Les voy a poner malla I2. Eso, chicos, no sé si tienen alguna pregunta de esto, lo que acabo de hacer, ¿no? Cuando ustedes tengan una corriente conocida en una malla, automáticamente dejan de hacer la malla o la ecuación, directamente asumen que es igual a esa corriente. Aquí, por ejemplo, en la I2 no puedo hacer esto porque no tengo valor, pero aquí sí lo tengo, que haría 7 amperes, ¿vale? Malla I2, vamos a plantear. Voy a partir desde este punto. Vengo, como les indica en clase, ¿verdad? Para las dos carreras. 21 I2 más 34 I2 más 12 I2. ¿Vale? Listo. Bien, más 11,88, la otra resistencia. Abro paréntesis, la corriente que estoy analizando menos la corriente del vecino, que sería I1. ¿Vale? I1. Entonces, planteo y digo lo siguiente. Aquí, por ejemplo, no he hecho en la fuente. Tengo por aquí, ¿por dónde está entrando? Por menos. ¿Vale? Sería menos 500 más. ¿Vale? Así sería igual a 0. Y esta es la ecuación de la malla que yo he planteado y que sería el correcto. A ver, entonces sería 1. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Ya.
lo que habría que hacer entonces es determinar la I2. Entonces factorizo 21 más 34 más 12 más 11,88. Todo esto, a ver, ahora queda menos 11,88 por I1 igual a 0. A ver, aquí sigue habiendo menos 500 más. Entonces, este 1 aquí es igual a 7. A ver, 11,88 por 7, tomaremos eso. 83,16. Entonces, factorizando, I2 va a ser igual a qué cosa? Hago la fracción 21 más 84 más 12 más 11,88. A ver, tengo 500 más 83,16. Listo. Y eso sería el corriente de luz. ¿Cuánto sale? ¿Me lo calculan, por favor? Solo estoy resolviendo la ecuación. De las mallas, por si acaso les enseñan en clases, ¿verdad? No creo que haya duda de eso. ¿Cómo se lo hace? 7,4 por 39. 7,4. 34, sí. Ya. Está como. Ya, listo. 39. Ya está. ¿Para qué es igual resistencia? Por corriente, voltaje, ¿no? Es como si haríamos recorrido de voltajes en realidad de las resistencias. Pero lo estoy haciendo directamente. ¿Vale? Entonces, teniendo eso, hemos calculado la I2, y su compañero acaba de indicarnos que 5,39 amperes. A ver, ahora, lo que he hecho simplemente es lo que ustedes saben, aplicación del método Ricardo. Ahora, volviendo al pasado, la idea era determinar estos dos voltajes. A ver, entonces determinaremos. Vamos a hacer aquí el voltaje en voltaje en la resistencia de 34 va a ser igual a que la corriente I2 está entrando por esta resistencia. Va a ser I2 por 34. Se reemplaza. I2 vale 7,39 por 34. Entonces, por 34, ¿cuánto va a ser? ¿Ya está claro? Vamos, chicos, vamos, compañeros, vamos. Estoy calculando el voltaje V12 y el voltaje V34. Y no se olviden que según la ley de Ohm es igual a la corriente I2 que está circulando por todas estas dos resistencias por la resistencia 2. Y ya está. ¿Cuál saldría? 251,26. 251,26 acá. Por 12. 88,68 voltios y voltios.
Entonces ya he determinado los voltajes. Que agarro, voy a resumir, a ver, y digo punto A, punto B, como la corriente está entrando, la corriente está entrando, sería positivo, negativo para esta resistencia, por lo tanto positivo, negativo, entonces sería más, menos, B12, más, menos, B12, 18,4, ¿no? B34. Entonces, si quiero determinar el voltaje de Thevenin en los puntos A y B, ¿qué hago? Según la ley de voltajes de Kirchhoff, sale la siguiente ecuación, me planteo mi sentido de análisis, digo LBK sería por donde entra por el negativo, negativo por delante, y si hacemos la trayectoria, entra por menos B12, menos B12, menos B34, más, menos, más voltaje de Thevenin igual a 0. La ecuación, a ver, menos, menos, más, aquí está el positivo, está entrando por positivo. Entonces, voltaje de Thevenin va a ser igual a B12 más B34, sería todo este cuarto. Y se reemplaza, B12 vale 88,78 más 251,26. Eso va a ser ¿cuánto? 339.94. 331.94. 39. 339. Ah, 369, ¿no? Sí. Voltios. ¿Ya está? Y con eso he determinado mi voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué nos falta calcular? Ya hemos calculado el voltaje de Thevenin. Ahora nos falta la resistencia de Thevenin. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a explicar. Voy a recortar esto para llevar a otra página. Empezaremos entonces. Ahora vamos a determinar la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Resistencia de Thevenin. ¿Cómo calculamos ahora? Acuérdense, lo que hay que hacer es trabajar con las fuentes y reemplazar por lo que se desea indicar. Por ejemplo, aquí voy a dibujar esta resistencia. Después aquí una resistencia, otra resistencia. Esto vale 34, esto vale 12, esto vale 21 y 75. Acá vamos a hacer. Listo, esto vale 11,88. ¿Qué hemos dicho? Todas las fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito. Agarro un punto cortocircuito y listo, se ha vuelto un cable directamente. A ver, ahora, ¿qué pasa aquí? A ver, aquí. Como es una fuente de corriente, hemos dicho que toda la fuente de corriente se abre. ¿Vale? Y listo. Y si abro eso, es como si quedara así. Automáticamente
mis puntos, no se olviden, estos son mis puntos de referencia, A y B, ¿no? Entonces, sobre estos puntos yo tengo que trabajar y determinar el equivalente de la resistencia de Thevenin, ¿no? Ahora, al abrirlo, automáticamente esto queda así. Sería por aquí 21, 34, 12, A y B. A ver, así ha quedado. ¿Y cómo hacemos ahora? Porque han aprendido, ¿verdad? Estos dos están en serie. Lo voy a llamar RB. No me estoy olvidando de esto. Me estoy olvidando algo importante. Me falta la resistencia 11,88. Entonces, RB va a ser igual a ¿qué? A 34 más 12. Y RB, ¿cuánto va a ser? 34 sería 4, 6, 46 ohms. Ahora hay otro que tengo aquí. Todo esto para mí es un circuito C. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a llamar esto RC. Y RC va a ser igual a ¿qué? A 21 más 11,88. Eso me va a dar 32,88 ohms. Entonces, quedaría así, no así, y quedaría así. Esto es para mí RC, este es el RB. Entonces aquí sería un punto y otro punto, no se olviden, A y B. ¿Y cómo queda esto? Entonces, resistencia AB va a ser el parámetro de esos dos, que va a ser RC o RB sobre RC más RB. A ver, ¿cuánto sale eso? Es el plazo que voy a ver. 19.17. 19.17 ohms. Esto va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dicho que hay que dejar en un circuito. Agarro esto más o menos A, B, voltaje de Thevenin. ¿Cuánto nos calculará nuestro voltaje de Thevenin? Aquí está, 339,94 cálculos. 339,94 voltios. La resistencia del Thevenin, ¿cuánto sería? ¿Dónde está? 19,17 ohms. Y listo. Con eso estaría todo determinado referente a su equivalente de Thevenin. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Disculpe, Auxi, el NT, H y el LTH, ¿podría decir que es que llega a la casa? No se me entendí. Ya, el LTH y el voltaje TH, ¿no? Sí. Bajito, lo que estoy enseñando es el
y meter los exactos y los ausentes es determinar el equivalente de Thevenin. ¿En qué consiste el equivalente de Thevenin? Como dice Thevenin, pero solo ponemos TH, ¿no? Para poner toda la letra. Es que desde un circuito monstruoso, como han visto, un circuito grande, se puede resumir y poner en un circuito pequeño. Es decir, que esto lo que cuesta acá es igual a esto, por si acaso. Es una representación del circuito eléctrico, pero tomando en cuenta mis punto A y punto B. ¿Y cómo determinamos? Aquí les he explicado en la primera página los procedimientos, qué tienen que hacer, cómo tienen que calcular, ¿verdad? Para voltaje de Thevenin se resuelve el circuito tal como está. Para resistencia de Thevenin se hace el procedimiento de cortocircuitar las fuentes de voltaje y las de corriente a B. Y con eso hago mi resistencia equivalente. Está bien. Sí. Ya. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en tu parte? A ver, vamos a buscar un ejercicio un poquito más, no más jodido, pero algo un poquito más de nivel, ¿verdad? Está buscando, por favor, paciencia. Ya, aquí un ejercicio muy interesante. Nada más, creo que sería bueno hacerlo. Ya, fíjense. Pues es lo que me dice que yo determine el equivalente de Thevenin en tales puntos. Voy a dibujar el circuito. No soy bueno dibujando, van a disculpar.
Ya está. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿dónde ahora me pide mi equivalente de Thevenin? Me pide entre el punto A y el punto B. En esos dos puntos me pide mi equivalente de Thevenin. Y como tengo dentro de esos dos puntos tengo un circuito serie, o sea, tengo una resistencia con una fuente de voltaje en serie. Cuando yo tengo esta configuración, ¿qué puedo aplicar? Por tercer indicado a principios, es determinar o aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿vale? Aquí en esos puntos. Sobre estos dos puntos me pide determinar, vamos a marcar esto, ¿no? Sí. Voltaje más menos, ¿vale? Y la ley de voltaje de Kirchhoff aquí me haría posible para que determine. Pero entonces, si voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué haría yo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me faltaría? Determinar el valor de la resistencia del voltaje B2 de esta resistencia de 2 ohms. Voltaje conocido, aquí la fuente de voltaje ya tengo conocido, no tengo que calcular nada. Entonces, con esto conocido, fuente de voltaje conocido, una ley de voltaje de Kirchhoff me ayuda a determinar el voltaje de Thevenin. ¿Lo ven? Pero ahora eso no me resuelve nada. O sea, sí me resuelve determinar el voltaje de Thevenin, pero ahora ¿cómo determino B2? Eso es la gran pregunta del mío. ¿Cómo determino B2? Entonces, ¿qué hago? Simplemente esto voy a cortar. Entonces, si mi objetivo es determinar B2, voy a hacer lo siguiente, todas estas cositas que he hecho, les regalo para indicar, lo borro por ahora, lo borro, y listo, y después de eso, esto era 5 voltios, ¿no? Punto B, lo dejo por ahora, o sea, tengo que olvidar por un rato de estos puntos A, punto B, porque la clave es determinar B2, pero lo voy a borrar esto más. Ahora, la pregunta es, ¿qué método de análisis o de cálculo me conviene aplicar en este circuito para que yo pueda determinar el equivalente de Thevenin? Para determinar el voltaje B2 también. ¿Qué hago? Entonces ahí ustedes dirán, podemos aplicar mallas AUXI, podemos hacer nodos AUXI, o depende de ustedes, ¿no? Pueden hacer en casa. Podríamos hacer una ley de voltajes de Kirchhoff muy aparte de lo que les he dicho por esta parte, sale porque son puros fuentes de voltaje. A ver, hagamos un análisis, a ver si nos conviene hacer varias, qué método. Nos daremos un minuto. Y a ver ustedes piensan igual que podríamos hacer. Creo que lo más conviene hacer por el método de mallas, porque haciendo por Kirchhoff puedo hacerlo, pero voy a demorar, y lo que quiero evitar es perder tiempo, ¿vale? O no sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Será conveniente aplicar mallas? ¿O ustedes qué método pueden aplicar? ¿Qué calma? Pues como nadie dice, Mallas. ya los demás qué dicen. Creo que el silencio otorga, entonces vamos a hacer mallas. Pero ahora, ¿en qué sentido lo hacemos? Fíjense, la corriente en esta fuente de voltaje está subiendo.
La corriente en esta fuente de voltaje está así. La corriente en este voltaje externo está así. ¿No ven? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, hagamos lo siguiente. Creo que si yo pongo en este sentido, automáticamente tendré que poner todos en este mismo sentido, ¿verdad? Y aquí lo mismo. A ver, pero ¿qué gano con eso? Aquí está coincidiendo con su polaridad, lo mismo está coincidiendo aquí con la polaridad de 20, pero lo que no coincide es con el de 10. Pero, como son métodos de mallas, lo que nos queda es obviar o esperar que salga un valor correspondiente razonable y pues se lo toma en el mismo sentido para todos. No puedo yo, y eso es lo que les pido a ustedes, no hagan cosas que no deben hacer. Si ya me da un sentido, automáticamente yo tengo que respetar el mismo sentido de todas las mallas. No puedo yo ganar el lujo de poner algo. No, para mí creo que hasta no lo voy a poner, seguramente me estoy confundiendo. Pero como ven el circuito, gracias al sentido que me planteo, respetando este sentido de 2 voltios, automáticamente ha encajado el 20 voltios, ¿no? Es el sentido de corriente, y lo mismo, pero para 10 no. Pero ni modo, pues lo dejaremos ahí y solo queda calcular. ¿Ya? Porque no me quedan nuevos, tenemos que arriesgar a hacer cosas que no debemos. ¿Ya? Eso es una ley, ¿no? Pues ustedes no pueden plantearse otras cosas. ¿Ya? 2 y 3. Ya están de las corrientes. Entonces, ¿cómo hacemos las mallas? Lo voy a hacer lo más resumido posible porque eso ya saben ustedes, ¿no ven? Entonces, a ver, ¿cómo sería? 4 por I2, a ver. Perdón, I1 tengo que empezar, estoy bien mal. I1 menos 2 voltios, porque es por el negativo, más 2, la corriente I1 menos la contra, que sería I2, y la resta compartimos, menos 5 más 1 por I1 menos I3. Listo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Igual a 0. Ahora voy a ir para la I2. Como hago la I2, digo más 5. Voy a partir desde este punto. Estoy en más 5. Más 5 más 2 por la corriente que estoy analizando, menos la corriente contraria, más 4, estoy en la 4, estoy en la 5, ¿verdad? Más, en este caso no es más, es menos, más 3 y 2 menos y 3 menos 8, igual a 0. La I3, como sería 1 por I3 más 8 más 3, la corriente que analizó menos la contraria, más 3 más, aquí por ejemplo lo he corregido, aquí esto está mal, lo que debería haber hecho es 1 y 3 menos y 1. Así sería. Igual a 0. A ver, estoy planteando bien. Dime. En la corriente I2, una consulta, este 4 no era 4 y 2. Sí, está bien tu esto. Entonces se llama, está bien tu observación. Es I2. A ver, está haciendo correcto. A ver, más 5. Sí, está bien, I2. ¿Ver? Entonces ustedes al quitar lo que tienen que hacer, agarren la hojita, hagan display lo que tienen que hacer y me van a dictar lo que me interesa, la I1, la I2
de la I3. Eso necesito calcular. Bueno, en realidad lo más importante va a ser la I1 y I2, ¿no? Porque esta resistencia de 2 está en medio de las dos mallas, de las dos corrientes. Lo más importante va a ser I1 y 2. Pero a ver, calculen esto, por favor, les voy a dar 3 minutos. Okay. ¿Cuánto sale, por favor? Que 3,91. 3,91. 3,91. ¿Ya? ¿El otro? 3. ¿Ya? 3 nomás. ¿Y 3? Sí. 1,27. Ya, listo. Negativo. Ya. Listo. Entonces, el objetivo va a ser determinar el voltaje en la resistencia de 2. A ver, eso es lo que debemos plantear. Menos, más. A ver. A ver. ¿Cómo determino el B2? Sabemos muy bien que el voltaje 2 es igual a la corriente por resistencia. Pero ¿qué corriente vamos a poner? Esta corriente lo vamos a llamar corriente IX. Lo voy a poner. Entonces, ustedes pueden darse el sentido de esta corriente de 2 ohmios. Por si acaso la corriente de 2 no es ni la I2 ni la I1, hay que calcular. Entonces yo diría, me voy a poner así. Bueno, creo que no conviene porque la corriente aquí en la fuente está algo así, parece porque me conviene poner así. A ver, entonces esto lo voy a llamar IX. ¿Cómo se determina IX? Fácil. IX va a ser igual a la corriente que está en sentido a favor, va a ser I1, menos la corriente que está en sentido en contra, que sería I2. A ver, tomando en referencia el sentido de la corriente IX. Por E, y el cuarto vale 2. Entonces reemplazamos, no se olvide, IX es igual a I1 menos I2. ¿Verdad?
Entonces reemplazando 3,91 menos 3 por 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, por favor? Calculen. 1,82. 1,82 voltios. ¿Listo? Entonces, según la ley, sería positivo, negativo, ¿no? Así está. Entonces, decimos B a B, una ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido, ¿no? B a B, a ver, menos B2 más, ¿cuánto sería esto? 5 voltios. 5 igual a 0. B a B, ¿cuánto vale? Voltaje B a B es lo que quiero calcular. Entonces escribo 5 menos 5 más B2. Entonces B a B va a ser igual. Está bien, más 5 menos B2 más B a B. Si este pasa como positivo y 5 como negativo. Entonces B2 ¿cuánto vale? Aquí está 1,82 menos 5. Y eso me va a dar un valor de voltaje menos, ¿cuánto saldría? Menos 3,18. Menos 3,18 positivo. ¿Listo? Voltios. Y con eso he determinado el voltaje de ¿ya está? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si podría repetir desde la gráfica que ha vuelto a realizar, podríamos. Desde B a B aquí. Sí, por favor, ¿qué es lo que se realizó? Ya lo que he hecho es he aplicado una ley de voltaje de Kirchhoff en este pequeño sector, porque al empezar el ejercicio te había dicho de que para determinar el voltaje en este punto A y B, yo podría hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, a ver, ya, pero para hacer eso necesito el voltaje de esta resistencia 2, y con eso, y con las ecuaciones, todo esto que hemos hecho, hemos calculado B2, y después aquí está 5 voltios, ¿no? Entonces haciendo todo eso, al final se aplicó una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo? En la ley de voltaje de Kirchhoff no te olvides que las reglas, ¿no? Si entra por el positivo, tu sentido de análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff, tú al valor tienes que ponerle una corriente positiva, ¿no? Pero si tu sentido de análisis está entrando por negativo, entonces tienes que poner un negativo por delante. ¿A ver? Entonces, bajo esa situación estoy respetando eso. No te olvides que B a B es como el A positivo y el B como negativo. Entonces sería más 5 menos B2 más B a B. ¿A ver? Más B a B y así. Entonces, lo que he hecho es una ley de voltaje de Kirchhoff en este pequeño sector. No puedo aplicar Leo aquí porque por esos dos puntos separados que va a circular corriente, no va a haber falta de resistencia, corriente, y no va a pasar esa por aquí. Pues necesariamente el mejor método es la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, está bien. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a determinar la resistencia del tubo. ¿Ya?
Entonces, para determinar resistencia de término, que les he explicado, todos los que son las fuentes se cortocircuitan, y las 4 ohmios, a ver, aquí viene, sigue siendo 2 ohmios, y entonces aquí ya no hay fuente de voltaje, ¿no? Se pierde, porque se cortocircuita, aquí quedaría así, 3, 1, aquí se cortocircuitaría, y aquí se cortocircuita. Sí, sí. ¿Esto vio algo? No. Entonces, ¿dónde estaban los fuentes? Esto con esto se ha perdido, esto con esto se ha perdido, aquí había una fuente, aquí había una fuente, y aquí había una fuente. ¿No? Entonces queda así. Pero ¿qué puntos son? Los más importantes son sobre este punto A y punto B, sobre este tengo que hacer. Entonces no puedo empezar yo por esos lados, tengo que empezar por el lado más lejano. A ver. Ahora la pregunta es, ¿qué hay? Tengo que hacer resistencias equivalentes. ¿Cómo hago ahora por la resistencia equivalente? Ya. ¿Cómo veo? Entonces tengo que reducir todo eso. ¿Cómo haré? Ustedes ven un paralelo, yo veo un paralelo. Es decir, que en vez que esta resistencia de 1 ohmio esté parada así, yo podría hacer esto. Fíjense. En vez de esto, podría ser así, 1 ohmio. A ver. Y esto, en vez de hacerlo así, se va a volver, va a estar 3 aquí, y lo bajo esto y lo vuelvo 1 ohmio. A ver. Esto va a seguir continuando con 4. Entonces, sigue viniendo esto queda 2 todavía, 2, 3 y 1, y esto sigue conectado, no cambia nada. Bueno, en realidad, a ver, aquí estamos mal. Esto cambia. Esto sería así. A ver. Entonces, mi punto A, mi punto B va a ser esto. Así más o menos se dibujaría, ¿no? El circuito correspondiente. Ese 1 lo he puesto en paralelo con 3 porque yo puedo volverlo a poner como estaba también. No me importa, no afecta nada de eso. Pero haciendo esto que he conseguido que tenga más visibilidad y con eso he descubierto que aquí tengo un paralelo. ¿Sí? A ver, entonces haremos el paralelo. Voy a llamar esto RA y lo voy a decir RA va a ser igual a 3 por 1 sobre 3 más 1. ¿Cuánto saldría eso? $175. ¿Verdad? Entonces voy a seguir reduciendo, pues vengo aquí abajo, esto está así, esto es 2, 4, entonces esto queda así, y pues esto sigue viniendo y así es. Va a ser punto A, punto B. A ver. Entonces, no puedo hacer yo serie con 2 porque esto está bien marcado. Este punto B no me deja unir porque yo quiero sobre estos 2 puntos. ¿Lo ven? Entonces, no puedo decir yo hacer un paralelo aquí. Perdón, un serie con 2. Porque al final, este punto A y B es mi referencia. Y no puedo unir porque este cable, el punto B está ahí, no me deja. No puedo yo hacer ese punto. A ver, ¿cómo podríamos hacer? A ver, aquí vamos ahí.
Ya, creo que lo siguiente. Si esta resistencia 4 lo bajo aquí, a ver, lo voy a bajar. Aquí sigue siendo 2, aquí sigue siendo 3, 2. A ver, este 4 lo voy a traer aquí. Aquí está el cable. A ver, y por aquí lo estoy trayendo el 4. Este va a ser mi punto A y esto es mi punto B. Entonces la pregunta ahora, como quieran. Ya. ¿Saben qué pasa? Esta resistencia 4 se anula. ¿Por qué? Porque está conectado en paralelo con un cable, fíjense. A ver, hay un cable. Entonces este cable es el que no me deja hacer el tema de cálculo con otras resistencias. Entonces, al hacer eso me va a quedar lo siguiente: 2 punto A, me quedaría así. Perdón. Okay. Esto va a ser 2 y esto va a ser 3. Entonces, ¿cómo me queda? Me va a dar, si agarro hasta mi punto y esto mi punto, va a quedar 2 en paralelo con 3. Entonces digo que la resistencia total va a ser igual 3 por 4, perdón, por 2. 3 por 2 sobre 3 más 2. ¿Cuánto daría eso? Seis quintos. O también 1.2. 6 quintos. 1.2 es mejor. Opción completa. Ya está, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. ¿No sería la resistencia de A en vez de B? Vamos a tomar una resistencia equivalente. ¿Cómo no te he entendido? Tendría que ser lo que sacamos nosotros. Claro, ahorita lo que estamos haciendo, estamos determinando la resistencia del cliente, ¿verdad? Entonces, de todas las configuraciones que he hecho, las conexión, desconexión, ese dibujar del circuito, hemos llegado a esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hemos hecho un paralelo? Porque esto, este 3, queda con 2 de esta manera. Aquí tengo 2, aquí sería A, B, y el 3, redibujando biencito, quedaría así. Y aquí sería un paralelo, la multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. Y con eso obtengo esto. No sé si es... No se debería trabajar en vez de 3 con el 0.75 que hemos hallado por el paralelo de ¿qué? Sí. Esa es la observación que daría. Bueno, que le dio. Sí, tienes razón. Esto sí, ¿verdad? Aquí sería, si hemos hecho el paralelo, ¿no ven? De acuerdo. Esto y esto. Esto, por ejemplo, es RA, ¿ven? RA. Esto es RA. Esto es RA. Y aquí vendría RA. Sí, tienes razón.
Lo he copiado al 3 porque me había olvidado que hemos hecho el paralelo. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? Si ponemos eso, ya. ¿Cuánto daría? Chicos, no tengo calculadora. 0.55. Entonces, ya he determinado mi resistencia de Thevenin. ¿Listo? ¿Qué más ahora? Entonces, más o menos adaptar el Thevenin. Resistencia de Thevenin. Punto A. Punto B. ¿Listo? Ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí para la clase?